Parásitos, y un mundo y una salud. Nuestro grupo está conformado por Carol Daniela Cáceres, Daniela Bernal, Cristian Florian y Brian Luna Mateus. Nosotros nos basamos en un artículo el cual dice mantener la parasitología bajo el paraguas de la One Health. El concepto de la One Health ya no es nuevo, pero sigue siendo un concepto aceptado en el control moderno de enfermedades, donde tiene una interacción entre la salud animal y la salud humana, y cual evitar algunas enfermedades parasitarias que puedan ser zoonóticas. Endoparásitos en ganado vacuno. Tenemos en cuenta que el endoparásito es el que vive dentro de su hospedador, los rumiantes en pastoreo y sus parásitos internos. Se cree que la relación huésped-parásito surgió cuando organismos de vida libre, es decir, saprófitos, que ocurrían en los pastos, se adaptaron al ciclo alimenticio de los animales vía oral fecal. Sin embargo, la relación ecológica que los caracteriza es la de convivencia. Acá observamos una tabla con la clasificación, localización y principales características de los parásitos internos del ganado bovino en Colombia. Como tipos encontramos los nematodos, los trematodos, los cestos y los protozoarios. En el tipo de nematodos, una de las características es dónde están localizados. Se localizan en el abomaso, en el intestino delgado, intestino grueso y pulmones. En el caso de los trematodos, en el hígado, en el rumen cuando son adultos y en el intestino delgado de larvas. En los cestos, en el intestino delgado, músculos y los protozoarios en el intestino grueso. Y acá hay una característica importante, que el Cryptosporidium es importante en la salud pública. Endoparásitos principales en bovinos. En el hígado se encuentra la fasciola hepática. En el músculo encontramos el Cysticercus bovis, en el abomaso el Trichostrongylus y en el intestino el Cryptosporidium. De fasciola hepática. Fasciola hepática es una especie de platelminto tremátodo caracterizado por su forma lanceolada, con dos ventosas, una bucal y otra ventral, y un ciclo biológico con dos generaciones, es decir, es digenio, en dos hospedadores. Es parásito de los canales biliares y la vesícula biliar, y es el agente causal de una de las parasitosis más difundidas del ganado, la fasciolisis, que es considerada como una de las enfermedades parasitarias más importantes del mundo de los rumiantes domésticos, en este caso pues de los bovinos. Trichostrongyllidae. Son una familia de nematodos filiformes de 3 a 4 centímetros. Estos no poseen cápsula bucal o es poco aparente. Su cutícula es lisa o estriada o con prolongaciones. Estas suelen ser cosmopolitas y habitan en zonas templadas y húmedas. Estos generalmente pues son endémicos. El tipo de lesiones que ocasiona daños a la mucosa intestinal, diarrea o estreñimiento, lo cual lleva a una debilitación, pérdida de apetito y una baja de producción cuando la enfermedad es masiva. Acá observamos el ciclo de vida del Trichostrongyllidae. De fondo amarillo se indican las fases que ocurren en el interior del animal. Es decir, las larvas se encuentran en tejidos del huésped. Luego, las larvas son inhibidas, pasan a ser parásitos adultos en el intestino, se convierten en huevos en materia fecal, y estas ya surgen las primeras larvas en el suelo y plasta fecal para que el animal lo ingiera en las hojas de los pastos. Cryptosporidium parvum es un protozoario que hace parte a una de las tantas especies que captan criptosporidiosis. En el ciclo vital, el parásito se contrae por vía fecal oral, el ocito, que esta es la forma infectante del organismo. Entra al tracto gastrointestinal y se transforma en esporozoito. Más adelante, esos esporozoitos se diferencian en trofozoitos y atacan el epitelio intestinal. Esto conduce a malabsorción y a diarrea acuosa. El ciclo se completa cuando los ocitos son excretados en aguas contaminantes
alimento, manos ingeridas por tanto por humanos como otros animales. Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico de Cryptosporidium parum consiste en pruebas serológicas y evaluación a microscopio de ocitos usando la tinción ácida rápido Quinjon. No hay vacuna ni tratamiento efectivo salvo el antibiótico paromomicina, que esta droga puede tener un limitado efecto en la diarrea. En pacientes inmunocomprometidos, tales como los decía, o bajo terapia inmunosupresora, la diarrea puede no ser autolimitada y puede conducir a deshidratación. Cisticercosis bovina. Las cisticercosis son enfermedades parasitarias causadas por cisticercos, que son la forma larvaria de una tenia y que tienen como huésped definitivo al hombre. La cisticercosis bovina está causada por Cistercus bovis, la forma larvaria de la Taenia saginata, y el hospedador intermediario es el bovino y el hospedador definitivo es el hombre. En la patogenia, los bovinos se infectan por la ingesta de huevos del parásito que contaminan, por ejemplo, el agua o los alimentos, y en el aparato digestivo se libera el parásito que migra a la musculatura estriada, donde forman pequeñas vesículas llamadas cisticercos. En el contagio, en general, las principales fuentes de infección de bovinos son aguas contaminadas con huevos de Taenia saginata, pastos o alimentos contaminados con huevos de Taenia saginata, contaminación del ambiente por personas infectadas de Taenia saginata y la contaminación mecánica a partir de pájaros o insectos también es posible, es decir, aunque pues no es demasiado probable. En síntomas y lesiones en la cisticercosis bovina, en general se considera asintomática, aunque en infecciones masivas se puede producir rigidez muscular o fiebre. Ciclo de vida de la taenia. Los huevos y proglótidos grávidos se excretan en las heces del ambiente. El ganado vacuno y los cerdos se infectan al ingerir vegetales contaminados por huevos o proglótidos grávidos. Las oncosferas eclosionan penetrando en la pared intestinal y circulan hacia la musculatura. Acá las oncosferas se desarrollan en cisticercos en el músculo, y los humanos se infectan al comer carne infectada, cruda o mal cocida. El escoles se adhiere al intestino y se forman los adultos en el intestino delgado. Como medidas preventivas en granja: evitar el acceso de los animales a fuentes de agua incontrolada, garantizar la disponibilidad y el uso del agua en la granja y reducir la manipulación del alimento de los animales, sobre todo en la leche, y hacerlo en condiciones higiénicas. Evitar abonar los campos con maquinaria empleada para vaciar las fosas sépticas. Y como medidas preventivas sanitarias, el control veterinario, que es la inspección y cuando los animales ya están despesados en el matadero, el control serológico de los animales en la granja o post-mortem, el saneamiento ambiental, que es el tratamiento de las aguas residuales, el control sanitario sobre las personas infectadas y medidas higiénicas y sanitarias, que es evitar la contaminación fecal-oral con el lavado de manos, evitar el consumo de carne cruda o insuficientemente cocinada. Parasitosis externa en ganado vacuno. Son artrópodos pertenecientes a las clases arácnida e insecta y se localizan temporal o permanentemente en la piel o tejido subcutáneo. Como podemos observar en la imagen, aquí encontraremos adultos de Hematobirritans sobre un bovino holanda. En los parásitos externos de los bovinos encontramos a las moscas, mosquitos y tábanos, quienes afectan al ganado ya sea por su alimentación hematófaga o su papel como inductores de estrés. También encontramos a las garrapatas, su acción vehiculadora e inoculadora de patógenos que repercute de forma muy negativa en la salud del vacuno. Encontramos a las liendres, quienes suelen ser de gran tamaño, lo cual facilita el diagnóstico clínico para la pediculosis. Otras lesiones que podemos encontrar en los bovinos son la sarna carióptica, muy común en bovinos y aparece con mayor frecuencia en la base de la cola. También encontramos la miasis hipodermis, es una miasis obligada específica del ganado vacuno en pastoreo.
Los ácaros. Hablando de los ácaros, principalmente encontraremos al Soroptes communis bovis. Se trata del ácaro de la sarna. Afecta al ganado vacuno y también a los búfalos y camellos en todo el mundo. Algunos autores lo consideran una simple variedad de Soroptes ovis, alarador de la sarna ovina. Los ácaros, quienes miden entre 0,4 a 0,7 milímetros de largo, perforan la piel del hospedador y chupan la linfa. El ciclo vital dura entre 2 semanas y 3 meses según las condiciones ambientales. Las hembras ponen unos 100 huevos. Las infecciones son más severas durante las épocas frías. Comienzan a menudo en la base de la cola, de los cuernos o en el cuello, de donde se extienden por todo el cuerpo. En las partes afectadas aparecen pequeños nódulos y escamas que se caen el pelo. Se forman costras y a menudo húmedas por pérdida de linfa. Posteriormente encontraremos al Chorioptes bovis. Es un ácaro ordinario y menos dañino que el Soroptes y el Sarcoptes. Puede afectar también a ovejas, cabras y caballos. Aparece mayormente en las pezuñas y patas, de donde se extiende a otras partes del cuerpo. Las partes afectadas se caracterizan por la formación de escamas y costras. Las infecciones generalizadas y las infecciones bacterianas secundarias son muy raras. El impacto económico es menor que el de otros tipos de sarna. Luego encontramos el Sarcoptes scabiei barbovis. Es una variedad de Sarcoptes scabiei, el arador de la sarna, específica del ganado vacuno. Los ácaros adultos son muy pequeños, miden entre 0,3 a 0,5 milímetros. Las hembras preñadas excavan túneles en la piel en los que depositan sus huevos durante unos 2 meses. El ciclo vital puede complementarse entre 10 a 14 días. Los adultos viven unos 2 a 3 meses. La supervivencia fuera del hospedador se reduce a unos pocos días. Al excavar la piel, las hembras se alimentan de los líquidos que resultan de la disolución de los tejidos del hospedador mediante enzimas digestivas. Esta actividad causa una intensa comezón en el hospedador que reacciona rascándose vigorosamente. Esto a su vez provoca heridas que pueden infectarse con bacterias secundarias. La piel se inflama, engrosa y acaba cubierta de costras. También puede darse una caída masiva del pelo. Y por último, encontramos al Demodex bovis. El Demodex folicular de los bovinos es un ácaro diminuto que mide 0,25 milímetros de distribución mundial. Penetra en los folículos pilosos y en las glándulas sebáceas del hospedador y provoca la formación de nódulos que pueden infectarse con bacterias secundarias. El ciclo vital está un poco estudiado. Se transmite de la madre a los terneros y puede causar daños a los cueros, sobre todo en las vacas jóvenes. De ordinario no causa daños importantes en los animales afectados, salvo en casos de infestaciones masivas que son muy raras. Estos parásitos se reproducen por huevos depositados en la piel. Pasan por diferentes estados evolutivos, de huevo a larva, de larva a ninfa y de ninfa a adulto, hasta iniciar nuevamente la postura a los 10 a 12 días. Las garrapatas son un problema en todo tipo de ganado, sobre todo de razas europeas en pastoreo en época cálida y húmeda en trópico y subtrópico. Algunas de las especies representativas de garrapatas en ganado bovino son la Amblyomma variegatum africana, la Amblyomma cajenense y la Bodophilus microplus o Rhipicephalus microplus. Esta última se encarga de transmitir la fiebre de garrapata, causada por los parásitos protozoarios Babesia bigemina y Babesia bovis, y por la Rickettsia anaplasma marginale, que son organismos transmitidos en el continente americano. Estos organismos que se multiplican en la sangre, también conocidos como hemoparásitos, se multiplican y destruyen los glóbulos rojos. Únicamente se expresan en su forma aguda por fiebre y anemia, con efectos complementarios como bajo consumo de alimentos, baja en la producción de leche, pérdida de peso y riesgo de muerte de animales, entre otros. La babesiosis y anaplasmosis bovina son enfermedades específicas de los bovinos.
El aspecto patogénico más importante de los agentes causantes de la fiebre de garrapata es la marcada anemia, que desencadena altos porcentajes de mortalidad en hatos de bovinos no inmunes, es decir, sin defensa contra los parásitos. De este modo, cuando se presentan casos de enfermedad clínica aguda, el diagnóstico de laboratorio y el servicio veterinario son indispensables para orientar la inaplazable medida de control. Por otro lado, el ciclo biológico de las garrapatas inicia cuando una garrapata adulta oposita en el suelo para posteriormente la larva salir del huevo, la cual se va a adherir al huésped para completar su muda de ninfa sobre el mismo huésped. La ninfa repleta muda a la garrapata adulta sobre el huésped, donde hay una diferenciación de sexos. Hay una fecundación de las hembras antes de la succión de sangre y por último las hembras repletas de sangre se dejan caer en el suelo para continuar con su ciclo. El Coclioma omnivораx, o también llamado gusano barrenedor del ganado, es una especie de díptero califórido cuya larva es un parásito obligado de los vertebrados de sangre caliente, incluyendo el hombre, sin que muestre una preferencia por alguno de ellos. Las hembras de este díptero no depositan sus huevos en materia fecal o en tejido muerto, sino lo hacen en los bordes de las heridas, como podemos observar aquí en la imagen. También lo hacen en las mucosas lesionadas o en los alrededores de los orificios naturales escarificados. En su ciclo de vida, las hembras depositan entre 10 a 500 huevos, con un promedio de 200, todos orientados a una misma dirección, los cuales forman una masa plana característica en forma de tejado. En condiciones ideales, las larvas nacen antes de las 24 horas después de la oposición e inmediatamente comienzan a alimentarse de los tejidos de su huésped, situándose en la cabeza hacia abajo y penetrando en forma de barreno, haciendo cada vez la herida más profunda. Esta herida suele atraer a otras moscas, las cuales también depositan sus huevos, agravando de esta forma la miasis. Las larvas alcanzan la madurez en unos 7 días y entonces abandonan la herida dejándose caer al suelo, donde después de enterrarse comienzan la etapa de pupación. Si las condiciones les son favorables para su desarrollo antes de que transcurran 10 días de haber abandonado su huésped, emergerá la mosca adulta. Quieta, quieta, mijita, que pase bien. Quieta, quieta. Haciendo una lavada para la garrapata y prevenir la mosca. En las cuales debemos de lavarlas cada 14 días para así prevenir la mosca y la garrapata y el nunche. En la finca tenemos unas 15 vacas de ordeño con las cuales sacamos una cantidad de leche promedio de 3 canecas diarias. Parásitos en los porcinos. ¿Qué importancia tienen los parásitos en la explotación porcina? Las infecciones parasitarias de los cerdos se pueden acompañar de síntomas clínicos diversos: faltas de apetito, anemia, diarrea y principalmente pérdida de peso, llegando a la debilidad, emaciación y eventualmente también a la muerte de cierta proporción de cerdos del lote. En este caso, los perjuicios son evidentes al productor. En los cerdos encontramos los endoparásitos, los cuales son ubicados en el pulmón, hígado y riñón,
en el estómago, intestino delgado y intestino grueso. Vamos a empezar con protozoos intestinales, el cual encontramos la balantidiosis. Parasita el intestino grueso, específicamente ciego y colon del hombre, cerdo y mono. Su forma es oval y elipsoidal. Presenta un macronúcleo y un micronúcleo. Son ciliados, cilias dispuestas longitudinalmente. Comienza con la boca y sigue con la citofaringe. Normalmente es comensal, pero en ocasiones puede causar enteritis. Su ciclo biológico lo encontramos tanto en el hombre como en el cerdo. Son infectivos por las heces. Gastritis parasitaria. Encontramos el Strongylus rubidus. Su ciclo biológico empieza con la larva 3, penetra en la mucosa gástrica. Larva 3 y 4 entran en fase histotrófica durante 15 días en el adulto. Su ciclo directo dura 21 días. Sus signos se dividen en dos, en el leve y en el intenso. En el leve encontramos una cerda delgada, con baja eficiencia de su conversión, pérdida de peso como debilidad, anorexia, vómito, diarrea, anemia en adultos, efectos irritantes y hematófagos. En la intensa encontramos una emaciación y palidez de las mucosas, descenso de producción láctea y acortamiento del periodo de lactación, pérdida de peso. Ascarops strongyla y Piceptalus sexsalutus. Este se encuentra en la mucosa por el mucus abundante. En la causa gastritis catarral, úlceras, formación de pseudomembranas amarillentas. Su ciclo es indirecto. Su hospedador intermediario son los escarabajos coprófagos y dura de 1 a 2 meses. Ascaris suis afecta preferiblemente a los lechones, específicamente el intestino delgado. Su color es rosado. Su tamaño del macho son de 15 a 25 centímetros de largo por 3 a 4 milímetros de ancho. Su hembra es de 20 a 40 centímetros de largo por 5 a 6 milímetros de ancho. Su ciclo biológico: eclosionan en la larva del intestino delgado, penetran la pared del intestino delgado y allí son llevados al hígado y al pulmón. Sus huevos son infectivos a más o menos 15 grados centígrados durante 1 a 3 meses. Sus huevos no son embrionados y su ciclo dura normalmente de 6 a 8 semanas. Sus huevos ponen huevos por día, miden de 75 a 15 micrómetros. Su sintomatología: migración hepatopulmonar, neumonía, tos, disnea con respiración abdominal. En la fase intestinal, deshidratación, retraso del desarrollo, abdomen dilatado y pelo delucido. Intestino grueso. Encontramos el Oeaphus dentatum. Su color son blanco, miden de 8 a 20 milímetros. Su ciclo biológico empieza en el ambiente con la larva 1, 2 y 3. Su infección es oral con larva 3. Mudan en la larva 4 nódulos del intestino grueso. Dura de 3 a 8 semanas de acuerdo a diferentes cepas y regiones. Sus lesiones: enteritis catarral y formación nodular en la pared intestinal debido a la penetración de larvas en la mucosa con inflamación y necrosis. Síntomas: normalmente la infección es subclínica, anorexia, pérdida de peso, diarrea hemorrágica, estreñimiento y repercusión de la eficacia. Trichurhi suis. Como podemos ver en la pantalla, de su forma infectiva. Lo encontramos en el agua, alimentos contaminados. Su mucosa del intestino delgado es hematófaga y la mucosa del intestino grueso también es hematófago. Síntomas: debilidad general, fiebre, inapetencia, anemia y diarrea sanguinolenta. Ciclo biológico: empezamos con nematodos en el adulto, en el ciego y el colon. Sus huevos están en la materia fecal y las larvas se desarrollan a un estadio infectivo dentro del huevo. Ectoparásitos: encontramos la sarna, piojos y moscas. Dentro de ellos está la Sarcoperis scabi, Omitubus, Haematus suis y Aloama de Marcentor ipsoes. Aquí empiezan con las ninfas, mudan 2 veces antes de alcanzar su estadio adulto. Los ácaros adultos copulan. Las hembras forman cavernas que convierten en túneles. Las hembras ponen huevos en los túneles de las capas queratinizadas de la piel y permanecen así. Los huevos eclosionan y las larvas vuelven a mudar. Las larvas abandonan los túneles y hacen cavernas para mudar a su superficie de la piel. Ninfas permanecen en las cavernas. Todo el ciclo de vida se desarrolla en el hospedero. La penicilina en porcinos. La infección por este parásito es de tipo intestinal. Los animales como los porcinos se pueden infectar
ya sea al alimentarse en áreas contaminadas con heces humanas que contienen los huevos de esta tenia. Es un platanito de la clase Cestoda, donde mide normalmente de 3 a 4 centímetros. La tenia o solitaria, conocida también, es un gusano parásito. Al no poseer un sistema digestivo propio, la tenia solo puede alimentarse absorbiendo los nutrientes de su huésped, ya sea el ser humano o el porcino, al que ha infectado, produciéndole una dolencia denominada teniasis. Bueno, aquí en esta imagen podemos observar que la escolitis está dividida por el rostelo, ganchos y ventosas compuesta. También podemos ver el cuello, las proglotides inmaduras, y en las proglotides podemos encontrar que está compuesta por los testículos, el útero, poro genital y los ovarios. Bueno, esta lombriz es plana, con innumerables anillos y de color blancuzco. En su estado adulto se adhiere a las paredes intestinales mediante ventosas o los ganchos. Es una enfermedad parasitaria de cerdos y humanos causada por la Taenia solium, específicamente por la Cystisarcus celluloidae. El hombre es el huésped definitivo e intermediario, mientras que el cerdo es solo un huésped intermediario. Está restringida principalmente a regiones de bajo desarrollo socioeconómico, como en Latinoamérica. El hombre se infecta cuando la carne de cerdo está infectada con cistizarcosis. Bueno, la cistizarcosis es como la etapa más avanzada, una de las etapas más avanzadas de la Taenia solium. Y esta en los humanos puede ser, digamos, se puede expulsar de dos maneras, ya sea por el ano o por la boca. Digamos, por el ano puede ser la expulsión mediante medicamentos, o es una forma como un poco más natural y no quirúrgica, por decirlo de tal manera. Y por la boca, digamos, sería como poner un alimento aromático, dejar que el paciente o la persona infectada abra la boca y permita que el parásito salga por sí solo a la superficie. O digamos, si el parásito es muy largo, los médicos quirúrgicamente prefieren también sacarlo por la boca que analmente. Bueno, el artículo base que yo utilicé para la Taenia solium fue este, que es la evaluación del impacto de un programa de control de la teniasis, cistizarcosis de la Taenia solium. Bueno, este artículo tiene como objetivo principal evaluar el impacto de un programa de control de la teniasis, cistizarcosis por Taenia solium, con fines de erradicación basadas en educación de la comunidad, una campaña de prevención y vacunación en cerdos. Los estudios epidemiológicos de la cistizarcosis porcina han mostrado que a mayor edad, mayor tasa de cistizarcosis, con un pico máximo de los 11 meses, probablemente como consecuencia de la mayor exposición al parásito, aunque se ha demostrado que a partir de los 2 meses ya se encuentran metástasis en el hígado, y de los 4 a 6 meses de edad en el músculo estriado. Se ha encontrado que en un mayor número de lechones de 2 meses se infecta en la época de sequía, cuando hace como mucho calor. Este hecho se podría explicar si se considera que las características de los comportamientos de los cerdos, lo que a su vez sería inútil para plantear en una campaña de prevención. El ciclo biológico en la teniasis. Los seres humanos presentan una infección intestinal por individuos adultos tras la infección de ingerir carne de cerdo contaminada. Puede desarrollar la cistizarcosis después de consumir el huevo de la Taenia solium. En este caso, los seres humanos son huéspedes intermediarios. Como comenzaría el ciclo sería: los seres humanos ingieren la carne de cerdo con cistizarcosis, las larvas, cruda o poco cocinada la carne del cerdo. Después de la ingestión forman los quistes que se evaginan, se adhieren al intestino delgado por sus escólices y madura para convertirse en tenias adultas en unos 2 meses aproximadamente. Las tenias producen proglótides. Las proglótides grávidas se desprenden de la tenia y migran hacia el ano. Tras desprenderse, las proglótides o huevos salen del huésped definitivo, o sea, el humano o el cerdo, a través de las heces, ya que se ha dicho que el humano también puede actuar de intermediario.
Los cerdos o seres humanos se infectan al ingerir los huevos embrionados o las proglótides gravidas, digamos ya sea alimentos contaminados, agua contaminada, materia fecal contaminada, o digamos los animales, si hay como el lugar donde ellos están o habitan está contaminado, pues lo respiran o absorben los huevos. Una vez ingeridos los huevos se incuban en el intestino delgado y liberan oncósferas que penetran en la pared intestinal. Las oncósferas se desplazan por el torrente sanguíneo hasta los músculos estriados, el encéfalo, el hígado y otros órganos, donde se convierten en cisticercos. Estos pacientes pueden producirse la cisticercosis. Bueno, la cisticercosis es como un problema que se puede dar en el cerebro y podría llegar a producirse la neurocisticercosis. La teniasis y la cisticercosis se producen en todo el mundo. La cisticercosis es prevalente y la neurocisticercosis es una causa importante de convulsiones en Latinoamérica más que todo. La cisticercosis es muy rara también en los países musulmanes, pero en Estados Unidos es un poco más frecuente. La teniasis en porcinos. Entonces acá podemos ver que dicen los porcinos solo actúan de huésped intermediario, como ya les había comentado. Es asintomática aunque puede haber diarrea, inapetencia, vómitos, adelgazamiento, parálisis y disnea. En el cerdo la cisticercosis se localiza en los tejidos musculares esqueléticos y cardíacos, encontrándose frecuentemente en músculos del massetero, corazón, lengua, paladar y cerebro. También es muy usual en los nódulos, observando los que son blandos y no inflamados. No son dolorosos, aunque pueden desaparecer algunos espontáneamente. Cisticercosis en humanos. La cisticercosis es una infección zoonótica que es provocada por las larvas cisticercos del parásito Taenia solium. Una tenia solitaria que se hospeda en el cerdo y que forma quistes en varios tejidos del organismo humano. Si llega al cerebro y recibe el nombre de neurocisticercosis, que es la forma más severa de la enfermedad, ya que causa trastornos neurológicos y a veces pues la muerte, que sería como lo más terrible. Es una enfermedad que puede ocurrir en todo el mundo, pero es más habitual en zonas rurales, en países de desarrollo, digamos como Asia, África subsahariana y Sudamérica. Se puede dar en alimentos contaminados o aguas contaminadas, como ya les había dicho. Los síntomas generalmente son leves, suele aparecer en torno a las 8 semanas después. 8 semanas después de ingerir el parásito, y una vez que la tenia se ha desarrollado por completo en el intestino, el periodo de incubación es variable y las personas infectadas pueden no llegar a presentar síntomas durante años. Los principales síntomas son como náuseas, debilidad, pérdida de apetito, dolor abdominal, absorción inadecuada de nutrientes y bultos visibles y palpables bajo la piel. Si llega a los ojos puede ser de visión borrosa, inflamación o desprendimiento de la retina. La neurocisticercosis puede presentar los síntomas más graves, que son cefalea crónica, convulsiones, ceguera, acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo, meningitis y demencia. La cisticercosis también puede llegar al corazón provocando una insuficiencia cardíaca o a la columna vertebral, donde daña los nervios provocando debilidad y cambios en marcha. Digamos, estos cambios en la marcha puede ser que la persona no tenga como un soporte sólido sobre sus piernas y no pueda sostenerse mucho tiempo de pie. La pauta farmacológica incluye antiparasitarios como albendazol o praziquantel y antiinflamatorios para bajar la hinchazón. En muchos casos es preciso un procedimiento quirúrgico para la cisticercosis neurológica. La prevención para la Taenia solium. Acá se puede decir que esta infección se puede prevenir cocinando los alimentos muy bien, más que todo la carne de cerdo, a temperaturas adecuadas. Lo más recomendable es que se utilice un termómetro de alimentos para medir la temperatura, ya que
La temperatura adecuada sería para la carne de 63 grados centígrados a 71 grados centígrados. Bueno, aquí vamos a poner este video donde nos muestra cómo en un porcino están sacando la tenia solum, que es bastante larga, del intestino delgado del animal. Podemos ver que no se pudo sacar ni oralmente ni fecalmente con medicamentos, sino tocó quirúrgicamente. Podemos ver que es de color blanquecino, como ya lo había dicho, y aplanado. Bueno, aquí en esta de cómo evitar los parásitos en cerdos, son como unas pautas que hay que tener en cuenta en las producciones extensivas que hay de cerdos, ya que los cerdos en crecimiento se encuentran cargas parasitarias elevadas. Por lo tanto, una parte primordial del programa de salud debe incluir exámenes rutinarios de heces y el uso de un antihelmíntico efectivo. Bueno, la primera pauta o ítem sería determinar los tipos y cargas de parásitos que están presentes en los cerdos mediante exámenes coproparasitarios realizados en el laboratorio. Bueno, el segundo ítem sería la evaluación de los antihelmínticos más efectivos de acuerdo con los resultados coproparasitoscópicos y selección del desparasitante más adecuado y hacer rotación de los mismos para evitar resistencias. De los medicamentos que se pueden aplicar son albendazol, fluendazol y mebendazol, y también diabendazol. Bueno, aquí ya como tercer ítem serían los diferentes tipos de antiparasitarios que existen. Se pueden administrar de muchas maneras. El método más común es mezclando el alimento con algunos, puede suministrarse en el agua o inyectando los animales. Bueno, aquí cada antihelmíntico tiene indicado su rango de acción, así como la periodicidad con la que se debe ser como suministrado al animal, para lograr un control más efectivo contra los helmintos, platelmintos y nematelmintos. Bueno, aquí como conclusión sería que deberán respetarse los tiempos de retiro de los productos antes del envío a sacrificio, con el propósito de evitar residuos que puedan ocasionar un riesgo para la salud humana o el animal. Parásitos con potencial zoonótico. Dentro de nuestra revisión bibliográfica encontramos un artículo el cual como objetivo general es determinar la prevalencia reportada en América Latina y en Colombia de parásitos porcinos con potencial zoonótico, el cual nos muestra los diferentes agentes causales y cuáles son sus enfermedades y reservorios, como también nos muestra un estudio epidemiológico reportado de la cisticercosis en Colombia, la cual se encuentra en unos altos porcentajes según vemos aquí en la tabla. A continuación veremos un video sobre la prevención en porcícolas. En porcicultura, la purga es una labor indispensable desde los primeros días de vida de los lechones, más exactamente entre los 21 y 45 días, tiempo en el que se realiza el destete de los lechones y se da inicio a la etapa de levante. En este periodo se requiere que los porcinos posean una actividad digestiva y ganancias de peso óptimas. Por esta razón, la eliminación de bacterias y parásitos intestinales se hace necesaria. Purgamos a lo que se desteta. Yo esteto al mes, a los 30 días, los pasamos a un corralito donde ellos están solitos y los dejo 15 días más para que les pase el estrés por la mamá y ya lo que ellos ya se adopten al corral. Entonces yo los purgo
les pongo acá lechoncito, los purgo. Tenga en cuenta que además de la aplicación de la purga, el productor debe brindar un lugar higiénico y con buenas cantidades de agua y comida para evitar cualquier afectación.